Bueno, vamos a empezar con los que están porque este periodo es más corto y entonces si no estamos atentos se nos va rápidamente. Necesitamos hoy la Biblia para ir encontrando el hilo conductor que vamos a tener con Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Resulta que estos 4 libros en un momento era solo un rollo, pues solo un rollo. Bueno, cuando me refiero a solo un rollo, estamos hablando en lenguaje técnico bíblico, ¿verdad? Que no habían libros, sino eran rollos. Y entonces era un solo rollo en el que estaba formado el tema de Josué, de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. Entonces, yo quiero que encuentren ese hilo conductor y entonces en ese hilo conductor vamos a empezar con las citas. No me da tiempo de leerlo aquí, eso es lo que ustedes tienen que leer para la clase. No sé si lograron verlo en Entonces, en la tarea que le puse en la plataforma, no sé si lo vieron. sí, ¿Sí? sí, Ya, sí lo vimos. Ah, entonces, fíjense, pues, empezamos con jueces, por eso estoy aquí en jueces, porque volvemos a repetir lo que estamos diciendo siempre. Hay un hilo conductor que nosotros tenemos que ir captando. Por supuesto que está en todo el libro, pero yo solo voy a utilizar, como cuando vamos a un tour, ¿verdad? Que es todo el país, pero uno va a lugares específicos porque no se puede todos los detalles rurales y las ciudades, en fin, hay tanto que conocer que uno tiene que ser solo en cosas muy puntuales. Entonces, primero teníamos en jueces, tenemos el capítulo 9. Todos con su Biblia ahí, por favor. Capítulo 9, para que lo vayan ubicando. Capítulo 9 del versículo 7. sí. ¿Ah? Los jueces, ya. Capítulo 9 del capítulo 7. Aquí está, 17. capítulo 9. ¿Cómo? Es versículo 7, ¿verdad, licenciada? Sí. Eso lo tienen ahí apuntado. Yo le dije que los vieran. Se supone que tenían que sacar el número para que ustedes fueran captando lo que vamos a hacer, porque no Aquí da está. tiempo leerlo aquí, pero quiero que noten esto. Ok, para leer esto, pongan atención. Esto está conectado, es el libro de los jueces. Está hablando de Abimelech. Ninguno de ustedes leyó a un juez que se llame Abimelech, ¿o sí? Sí. No. Okay. Porque simplemente no era juez, No. ¿verdad? Y entonces, pero ¿por qué está aquí en este libro? Bueno, eso lo dice la nota de pie de página, que necesito que eso lean para la semana entrante. Y entonces, que se fijen realmente que ya desde jueces ya se está desarrollando la idea de tener un rey. Entonces, esta línea va a ir progresivamente, ¿verdad? Acuérdense que tenemos jueces, ese es el periodo de los jueces, que habíamos dicho que es un periodo largo, donde se resumen en 12 jueces, pues como para hacer una especie de puente entre esta entrada a Canaán y cómo se desarrollaron jurídicamente, por decir así, y en forma la vivencia, ¿verdad? En este periodo hasta entrar a la monarquía. Pero entonces, este capítulo 9, ustedes, si de verdad quieren aprender, tienen que poner el texto en contexto. O sea, este capítulo 9 lo tienen que poner en contexto y darse cuenta si anteriormente tiene una relación tiene alguna relación Abimelech, el capítulo 9 con el capítulo 8. Lo que sí es cierto que vamos a ir viendo es que los versículos que yo les puse del 7 al 17
tienen que ver con Samuel y con la monarquía. Entonces, ¿ya está claro eso? Obviamente que estos 10 versículos, ustedes lo tienen que poner en contexto y lo tienen que leer con notas de pie de página e ir encontrando ese hilo que se va a ir desarrollando en Jueces, en Samuel y en Reyes. ¿Vamos hasta ahí? No. ¿Dudas, preguntas o sí captaron? ¿Aló? Sí, sí, captamos. Ya, sí, tenemos que trabajar con Jueces 9 para encontrar el hilo conductor con Samuel y Reyes, ¿verdad? Sí. Sí, ajá. Ahí empieza, ahí empieza. Aquí Ujú. empieza este tema, esta temática. No ha Muy bien, aparecido anteriormente y aquí va a empezar. muy bien. Ujú, Y ujú. para eso tienen que ayudarse con las notas de pie de página, para poner el texto en contexto. ¿Sí? Ujú, sí, Ok. Luego nos pasamos al capítulo 9 de Primera de Samuel. sí. Igual, estos versículos hay que ponerlos en contexto con el texto, ¿verdad? Para ir entendiendo sobre todo en qué versículos son los que nos vamos a fijar. Nos vamos a fijar en el versículo 16 del capítulo 9. Y aquí, este es para ponerlo en contexto, pero realmente hasta el versículo 20, creo que es 26, 27. O sea, el capítulo 9 de Primera Samuel, versículo 16 al 27. al 27. Entonces, seguimos ahí, ¿verdad? Luego, como acuérdense que estamos llevando un hilo conductor y se fijan cómo ese hilo conductor no va de una página tras página, sino que uno tiene que ir como tejiendo los distintos relatos. Por lo tanto, no se me puede olvidar ni puedo leerlo solo superficialmente. Tengo que ayudarme de las notas de pie de página. Luego, el capítulo 15 de Primera Samuel. Y aquí, en este capítulo es muy interesante ir leyendo bueno, sería desde el 1, pero yo creo que les puse otra cita de Saúl es rechazado, porque en el versículo anterior, en el capítulo anterior, estaba como Dios elige a Saúl, pero ahora en este capítulo 15 es el rechazo de Dios a Saúl. Entonces, esa ambivalencia que encontramos, nosotros tenemos que irle encontrando el sentido teológico que lo explica el texto, pero nosotros tenemos que apoyarnos con la nota de pie de página para darle la correcta interpretación. Entonces, estaría más o menos leerlo desde donde ustedes quieran para ponerlo en contexto, pero básicamente es del versículo 10 eh, del versículo 10 al 20.
Bueno, realmente este capítulo del 10 al 20 es donde está como el reproche de parte de Dios, pero uno tendría que leerlo todo para poder captar el sentido de por qué se rechaza, justamente con los comentarios de pie de página, porque ahí entran elementos de sacrificio, normas que da el Levítico. Entonces, estos textos anteriores que tendríamos que ir al Levítico o al Deuteronomio, nos van dando la interpretación en qué forma es que Saúl desobedece, en qué forma es que Saúl, ha sido elegido por Dios y que ha sido ungido por el profeta Samuel, que fue el último juez y el primer profeta. Y también ahí tendremos que entrar dos elementos que es importante captar, cómo el profetismo y la monarquía van de la mano. O sea, las dos instituciones se desarrollan al mismo tiempo. O sea que aquí hay un sentido teológico muy importante. Es decir, todas las naciones van a elegir su rey por dinastía. En cambio, en el caso de Israel, Yahvé ya es el rey. Por eso se va comprendiendo con la primera lectura de Jueces, que ahí hay una fábula. Y esa fábula hay que entenderla desde este contexto que estamos trabajando. Entonces luego entramos a 1 Samuel y vemos cómo esa fábula se va desarrollando, pero vamos viendo cómo cada persona va como fundamentando sus criterios del reinado desde sus propias capacidades humanas, que es una equivocación, porque Israel ya tiene dueño, ya tiene señor, ya tiene rey, y es Yahvé, y eso está dicho ahí. Entonces, ustedes fíjense, aparte de los números que yo les estoy dando, vean ustedes los que están en la tarea, porque esos son los más específicos, donde ustedes van viendo el hilo conductor que se va desarrollando. Luego pasamos a 2 Samuel, capítulo 16. Uno, es lo mismo. El texto lo tienen que poner en contexto, tienen que tener la idea de qué está pasando. Pues ahora este caso ya no es Saúl, ahora es David. Pero David ya es rey, pero tiene un problema porque su hijo Absalón también quiere ser rey. Entonces todavía está vivo Saúl y ya ungieron a David, y resulta también de que su hijo Absalón también quiere pues darle como golpe de estado a David, pero acordarse que David era muy amigo de Jonatán, que era hijo de Saúl. O sea, uno tiene que ir poniendo en contexto el texto para ir entendiendo de qué se trata. Y entonces aquí el versículo, ya yo un poquito les di el contexto, pero hay que leerlo. Entonces aquí en el versículo 5 de 2 Samuel 16 empieza esta historia, ¿verdad? Del versículo 5 hasta el versículo 13. Esta historia que está ahí continúa en el capítulo 19, versículo 16 al 24. Así lo tenemos en el portal, licenciada. Bueno, perfecto. 17, ¿verdad? Pero igual 16. Sí, bueno, sí, por eso les digo, ahí lo que ustedes tienen ahí está más claro, pero yo ahorita esto ya no lo escribí yo abajo, sino lo tengo aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez un versículo más, uno menos, pero va.
Y luego continúa, esa misma historia continúa en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Ah, aquí sí está un poquito confuso. Dice 28 al 9, pero no, es capítulo 2, versículos del 8 al 9, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno, Loti, muchas gracias. Entonces, 2,8-9. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Ya? Ya, licenciada, Sí, ya. licenciada. Muchas gracias. Ok, estas son las citas que ustedes tienen que leer. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer ahí? Miren, pues, quiero un poquito explicarles la dinámica. Ustedes ya tuvieron todos estos libros históricos, primera parte. Y según me informaron, pues tuvieron toda la información de todos los libros. Entonces, cuando yo vi eso, pues yo dije, bueno, entonces ahora lo que toca es la práctica. Si ya tienen la información, ahora hay que entrar a la Sagrada Escritura. Y esa es una cosa fácil, bonita, pero con grados de dificultad, porque no tenemos el tiempo, porque lo ideal sería irlo leyendo, irlo haciendo, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, lo importante es que ustedes capten. Y entonces, ¿qué es lo que deben de captar aquí? Como jueces es como el preludio, como el preámbulo de Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes, que históricamente es un periodo en el que ellos, digamos que acababan, ¿verdad?, de entrar a Canaán, y entonces pasan de ser un grupo de tribus nómadas, pasan a ser sedentarias, ¿verdad? Al ser sedentarias, pues tienen un estilo de vida totalmente diferente. Eran pastores y ahora van a ser agricultores. Entonces, pueden también tener sus rebaños y todo, pero están ya establecidos, ya no son nómadas, son sedentarios. Eso hay que entenderlo en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, hay que recordarse, y otra vez vamos para atrás, se ha hecho una alianza desde el Éxodo, que se ha ido actualizando en cada etapa diferente, ¿verdad? Esta alianza no es una imposición, sino que realmente es Dios que ha sacado con mano fuerte a este grupo de gente que era descendiente de los patriarcas, ¿verdad? Que se quedaron en Egipto, y los saca con brazo fuerte, peleando seriamente. Hablamos de eso en un momento, que se llaman, pues, son relatos epopeicos, ¿verdad? Son epopeyas, y por eso se exageran tantas cosas, pero el punto es de que es Dios que está liberando a aquellos que les hizo una promesa, y le hizo una promesa a Abraham. Entonces vamos otra vez hasta Abraham, ¿verdad? Que ha hecho una promesa de darle una descendencia, de darle una tierra, y vimos todo Génesis, cómo se va desarrollando esa promesa, o sea, se va cumpliendo, ¿verdad? Entonces luego, pues ya se quedan ahí por una hambruna, por situaciones difíciles de la vida, a través de la persona de José, hijo de Jacob y de Raquel, pues se quedan ahí por la comida, pero por circunstancias de engaño, de mentira, de envidias, de celos. Es importante notar que el elemento humano no desaparece de la Sagrada Escritura. Somos eso. Pues tristemente no es que nos quedemos en eso, claro que nos podemos quedar en eso, pero lo que decíamos en el curso anterior, tenemos la capacidad, porque Dios nos la da, de ir elevando nuestra humanidad. Bueno, entonces luego, a través de Moisés, una figura israelita egipcia, porque su contexto cultural, social, religioso fue egipcio, ¿verdad?
Su biología, su raíz era israelita, pero todo su contexto cultural era un tipo formado, pues, educado, que sabía leer, que sabía escribir, que había sido formado como un faraón, como hijo de faraón, que era educado, que por eso tenemos el sentido de que es caudillo, que es legislador, que es, bueno, toda, porque a pesar de que tendrá limitaciones humanas como todos lo tenemos, pero su formación, pues era egipcia, ¿verdad? Y entonces vemos otra vez Dios que se manifiesta, y ya lo saben ustedes, ¿verdad? Aquel árbol que no se consumía en el fuego, bueno. El hecho es de que en el Sinaí Dios se manifiesta a todo el grupo, ya no personalmente solo a Moisés, solo a Abraham, no, ahora es a un grupo a través de Moisés. Y bueno, pues ahí tenemos la alianza fuerte y el nacimiento de un pueblo. O sea, ese pueblo nació, pero porque Dios hizo que naciera, Dios así lo quiso. No es un pueblo que tenía posibilidades de ser pueblo. Bueno, eran migrantes, eran esclavos, no tenía posibilidades, pero Dios los hace pueblo y les ofrece ser su Dios. Todo esto hay que tenerlo muy claro para ver después que Dios mismo les da la tierra. Pues pasan un tiempo en el desierto, tenemos el libro de Números, tenemos todo el Levítico con todas las normas de culto y de cómo se vive en la sociedad, pero luego tenemos el Deuteronomio, que va a ser un recurrente a través de toda la escritura, que va a ir reinterpretando este tema de la promesa y de la alianza, cómo se va actualizando en cada momento de la historia. Pues entonces Jueces entra en ese periodo, y esa fábula que ustedes van a leer con nota de pie de página y que la tienen que poner en contexto con un personaje que no fue juez, pero que ahí tiene su historia y que está como introducido para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que va a pasar después con Primera y Segunda Samuel y con Primera y Segunda Reyes. Pues entonces vamos viendo la pedagogía o la didáctica que está utilizando el escritor bíblico para irnos conduciendo a través de la historia. Entonces, después de darnos esos personajes que ustedes leyeron uno cada uno y que encontrábamos cuál era la característica casi de todos, que es la misma, pero la historia es como diferente, es siempre el mismo: el temor de Dios, el respeto de Dios, el abandonarse a Él, el confiar en Él, porque Él es el que está dando la tierra, Él es el que va a desarrollar la historia, la va a seguir desarrollando. Eso es válido para ese tiempo y es válido para nosotros, porque es lo mismo. Entonces vemos estos jueces y entra este personaje de Abimelech para ir con esta fábula que no la desarrolla él, sino que ahí van a ver ustedes el entremado de esta historia, por lo que les digo siempre que la condición humana, la concupiscencia humana no está disimulada en la escritura y tiene un sentido teológico. El reconocernos siempre criaturas con limitaciones. Entonces ustedes leen esa parte y esa parte ya prepara a un tema que va a ser el de Samuel. Bueno, con Samuel ustedes tenían que hacer 2 lecturas, ¿verdad? Pero estas lecturas van a ir acompañadas con todo lo demás que vamos a seguir leyendo, por lo que les estoy diciendo. En un principio, los libros formaban uno solo, pero luego en las traducciones se fueron dividiendo en libros, ¿verdad? Y por eso primero se dividió en 2 partes, Samuel y Reyes, pero luego las traducciones, la Vulgata y todos los 70 y todos esos procesos que también ustedes ya conocen que se ha dado en la historia, pues lo establecieron como entraron en el canon que nos llega a nosotros el día de hoy. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo todo ese hilo que va
desarrollando la historia. La característica específica es la narrativa. O sea que cuando nosotros vamos a ver a Samuel, vamos a encontrar narraciones. Y de hecho, los primeros capítulos son unas narraciones muy entretenidas del origen de Samuel, ¿verdad? Y ese origen de Samuel es muy similar al de Sara, al de Rebeca, al de Raquel. ¿Qué pasa? Eran mujeres estériles y aquí ya hay un sentido teológico. Otra vez el sentido creatural de algo que yo no puedo hacer por mis propios méritos, pero que Dios lo hace. Ese es el sentido de las mujeres estériles en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el caso de María es diferente porque María, pero también tiene la imposibilidad de tener un hijo porque no tiene marido, ¿verdad? Entonces, eso, el punto teológico allí es que es una obra de Dios. Entonces, generalmente estos relatos son anunciaciones o relatos de nacimientos de personajes sumamente importantes, que aunque no hay, anteriormente les decía yo, que no hay muchas biografías, sino que algunos relatos biográficos, o sea, por ejemplo, Moisés, que pertenecía a los israelitas, pero que los niños los mataban cuando nacían, porque ya eran muchos. Bueno, hay un pequeño dato biográfico, pero no está toda la biografía. Sin embargo, con Samuel sí hay mucha información biográfica narrativa. Eso significa que el personaje es sumamente importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el último juez. Y en segundo lugar, porque va a ser el primer profeta. Y a eso también ya lo dijimos en un momento, que en algún momento se le llama Moisés profeta, Abraham profeta, pero básicamente el profetismo se va a volver una institución y una institución totalmente ligada con la monarquía. O sea, van a ser como hermanos gemelos. ¿Por qué? Por lo que va a decir jueces en la fábula. Ya tienen un Dios, ya tienen un Señor. Hay que regresar otra vez al Éxodo, al Sinaí. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces, no es una imposición, están de acuerdo, claramente. Pero ¿qué ha pasado? Pues no llegaron al día siguiente a tierra de Canaán, ¿verdad? Pasaron 40 años, ya dijimos cuántas generaciones, después pasaron los jueces, ya vimos cuántas generaciones. O sea, son generaciones que van perdiendo el sentido de su identidad. Entonces, vamos entendiendo toda la complejidad que se va dando. Y entonces, el libro de los jueces ha dado con claridad la información que los jueces, algunos fueron fieles a la alianza y otros no. Otros se corrompieron. Bueno, entonces vemos cómo el profeta Samuel, cuáles son sus orígenes, y aunque no dice que sea un nazareo porque por el pelo largo, sí dice de que Ana, que es la madre ahí fíjense, es interesante porque va el nombre de la mamá y del papá de Samuel. Y narra la situación que vivía la mamá de Samuel, que era la amada, igual que Jacob, que Raquel era la amada y era la estéril, o igual que Sara, que era la amada y que era la estéril, pero porque habían concubinas, ¿verdad? Habían más esposas, pues igual este papá de Samuel tenía otra mujer que tenía hijos, ¿verdad? Y sin embargo, Ana, pues no. Entonces, era tratada mal, con abusos y de forma, pues, le hacían bullying, pues, constantemente. Y entonces ella, pues, se siente totalmente castigada por Dios, defraudada como mujer, en fin. Y va al templo, fíjense, no es el templo de Jerusalén, hay que ubicar el contexto religioso también, no hay templo de Jerusalén todavía, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan ustedes?
que conforme iban caminando los nómadas, o sea, las tribus, iban estableciendo lugares de culto, y eran las piedras que ponían y los altares donde hacían sacrificios, Gilgal, Siquem, Betel, bueno, fueron todos esos nombres. Estamos en la parte norte, ¿verdad? Y ellos van entrando a Canaán. Entonces, todo eso lo tenemos que ir ubicando. Y luego hay una biografía muy bonita de Samuel que están en los primeros capítulos hasta donde a ustedes les tocó leer, ¿verdad? Las dos partes importantes en relación a la monarquía. Entonces luego va avanzando la historia y ya entra el primer personaje, que es Saúl. Y entonces aquí es donde vamos viendo a Samuel, en Primera Samuel. También hay un poquito de narración. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para que se fijen que el género literario que prevalece es la narración. Es un género literario, descriptivo, muy entretenido, y uno tiene que ir captando la enseñanza de esa narración. Y entonces se van dando cuenta ustedes de que este Samuel desde bebé, pues, ojo con esto, que cuando Ana queda embarazada, pues ella eleva un himno, ¿verdad? Y si ustedes no, que tienen que hacerlo, leer la nota de pie de página, les va a poner pues el hilo conductor a María, el Magnificat y el himno de Ana, pues es la misma estructura y cambia algunas letras, algunas formas, un verso adelante, otro atrás, pero es la misma estructura y la misma alabanza a Dios por los prodigios y las grandezas que hace en la gente sufriente, porque Ana sufría. Y Ana está delante del sacerdote Elí. Y bueno, ella cuando se da cuenta que tiene el hijo, pues el niño nace, lo amamanta, lo desteta y lo entrega a Dios porque Dios se lo dio. Es lo que hablábamos, que se va desarrollando progresivamente, entender lo que Dios me da y me lo da, y yo no tiene él que quitármelo, yo reconozco eso y se lo doy, ¿verdad? Entonces ella lo ofrece, lo deja en el templo, ¿verdad? Y ahí está Elí, y Elí tiene hijos, y ahí hay una frase también que encontramos en Lucas, que Jesús va creciendo en sabiduría, que crece como persona y también en sabiduría. Pues es la misma cita que se le da a Samuel. Y todo esto, ¿por qué lo narra? ¿Por qué tanta importancia? Es muy importante, porque es el personaje que va a hablar o que va a tomar las decisiones de parte de Dios, así como lo hizo Moisés, pues ahora Samuel lo va a hacer como profeta, como consejero, pero no como consejero él como persona, sino es la boca de Dios, es Dios quien aconseja a través de Samuel. Y entonces ustedes van a ir encontrando en la narrativa, que la tienen que ir poniendo en contexto, cómo son diálogos directamente de Dios con Samuel, ¿verdad? Cómo Dios le dice que haga, que no haga, que ponga, y va totalmente siendo dirigido por Dios. Y así es como elige a Saúl, que es el primer rey, y también está una narrativa de una problemática de unas burras que se pierden, bueno, y ahí lo encuentran ustedes, y luego por qué es elegido y luego por qué no, porque hay una manera ambivalente de como Dios dice ahí en uno de esos citas que le di, que Dios dice algo así como me arrepiento de haber elegido a Saúl. Ustedes saben que eso está ahí escrito, pero no lo podemos entender literal. Dios no es ambivalente, decía Rosana hace 8 días, y ciertamente no, aunque el texto pudiera parecer eso. Es como cuando Génesis 6 en el diluvio y le pesó a Dios haber creado al hombre. Bueno, es algo similar,
como un antropomorfismo, pero que tiene un sentido teológico de qué pasa, y para eso tendríamos que ir a Levítico y un poco a Deuteronomio para entender en qué falló exactamente Saúl. Y falló en varias cosas. Uno, en tema de que se pone a hacer sacrificios cuando no le correspondían porque no era sacerdote. Y luego, cuando el botín, que eso también es de Levíticos, cuando estaban en la guerra, ellos no podían quedarse con nada de la guerra, todo lo tenían que destruir, ¿verdad? Y también ahí él se deja llevar por sus propios criterios humanos. Entonces, aquí el tema es contra Dios mismo, o sea, no confía en Dios, confía más en su criterio. Eso lo van a ir encontrando ustedes, ¿verdad? Y luego entra el personaje de David, que aunque es un personaje sumamente humano, con muchas fallas humanas, pero en el momento del sufrimiento y del dolor aprende, se arrepiente con todo el corazón, no de diente a labio, y entonces pues ahí se va desarrollando una historia que ustedes un poquito es lo que pueden ir encontrando. Fíjense que yo les puse como sugerencia en la tarea que cada pasaje que lean, cada cita que les di, vayan escribiendo. No, si quieren subirla, súbanlo, porque les puse ahí para que la suban, pero no es necesario. Yo más quiero que lo compartan, pero sí es necesario que lo escriban porque no se les va a quedar tenerlo solo en mente, sino que leen la primera parte de Jueces y sacan ahí lo que ustedes captaron. Luego van a la otra y sacan un parrafito, ¿verdad? No es que repitan la historia porque no es eso, es las claves teológicas de cómo se va viendo el desarrollo de la monarquía, cómo van encontrando con Samuel parte positiva, parte negativa, y cómo es interesante ver que el escritor bíblico no solo pone una parte, sino que va poniendo las dos, como para que la persona que es el lector vaya teniendo criterio de comprensión y vaya ubicándose y vaya dándose cuenta por qué las cosas fallan. Pues ese es un poco complemento del tema anterior de la sabiduría, ¿verdad? Cómo encontrar la sabiduría viendo en estos testimonios los errores que cometen y también los aciertos, ¿verdad? Porque vamos viendo eso, que el ser humano no es totalmente mal ni totalmente bueno, ¿verdad? Sino que va teniendo una realidad ambivalente. Entonces, nos queda un minuto para que se termine. No sé si tienen dudas, preguntas. Esto fue una presentación así como global, pero ustedes en la lectura van a hacer verdaderamente la exégesis o la comprensión del texto desde las claves teológicas, utilizando las notas de pie de página y poniendo el texto en contexto. ¿Qué quiere decir? Que no solo tienen que leer las citas que les di, tienen que ver si ahí les aparece un nombre, de dónde salió ese nombre, quién era ese nombre, y para eso tienen que leer un poquito más. ¿Por qué usamos esto así? Por lo que ya les dije anteriormente, son libros que están totalmente ligados uno con otro. Y aunque no va continuo, el hilo va desarrollándose a través de los distintos capítulos. ¿Dudas, preguntas? Porque queda un minuto. Licenciada, el año pasado en las misas eran la secuencia, no sé, y yo desconozco mucho de ya la liturgia en cuanto a qué se lee cada año, pero el año pasado era una secuencia y preciosa las misas diarias porque iba explicando el padre toda esta historia. No la recuerdo muy bien, pero Samuel, no sé si se lee este año en otra temporada. Todos los años se lee, todos los años. Lo que pasa es que se leen distintos capítulos. Ajá, Todos los sí. años se lleva